Estamos recuperando jugadores, que era lo importante, y bueno, y cogiendo cada vez pues ese punto más de competición, ¿no? Ya que estamos en semana de liga, en la jornada número 1. Estamos contentos de cómo se ha desarrollado la pretemporada y bueno, semana buena de entrenamientos, con muchísima ilusión de poder afrontar aquí el debut en casa además, y bueno, esperamos poder sacar un resultado muy positivo llevándonos los 3 puntos contra un gran equipo como es el Baleares, pero bueno, creo que el equipo está en disposición ya de poder competir. ¿Cuenta con todos los jugadores disponibles para este primer encuentro? Bueno, tenemos la baja segura de Churde, que tuvo una rotura fibrilar en el cuádriceps, y entonces pues bueno, se está complicando más de lo que pensábamos. Seguramente la semana que viene ya pueda empezar a entrenar con el equipo, pero de momento es baja segura. Y luego tenemos las dudas de Alison y de Adrián Llano, que también llevan con molestias musculares desde varias semanas atrás, y será difícil la recuperación, y a lo mejor hay pocas posibilidades de que puedan llegar, pero bueno, hasta el último momento no lo sabremos. Seguramente que sí que lo recuperemos ya de cara a la semana que viene contra el Real Oviedo. Y luego lo bueno de todo es que hemos recuperado a Lain, ¿no? Que había tenido también unas molestias que le impidieron entrenar durante casi 2 semanas, pero bueno, ya al final de la semana pasada, incluso pues ya desde el lunes hizo la totalidad de las sesiones con nosotros, y bueno, estamos muy contentos de haberle recuperado. El resto pues están a disposición sin ningún tipo de molestias y sin ningún tipo de problema. Bueno, la verdad que es la primera jornada de liga, no se ha podido ver en el partido oficial al rival, pero no sé si ha podido seguir algo de su pretemporada, cómo ve al Baleares. No hemos podido ver nada de pretemporada de ellos, pero bueno, tampoco han retransmitido ningún partido, así que pusieron uno, pero muy al comienzo de la pretemporada, en el que más nos va a dar desinformación más que información. Entonces no nos hemos centrado en eso, ¿no? Conocemos un poco pues el trabajo de Manix, son muchos años trabajando, y más o menos tiene una línea parecida en sus equipos, y en ese sentido conocemos a todos los futbolistas porque son jugadores con muchísima trayectoria, ¿no? También es un equipo que se ha remodelado bastante, al igual que nosotros, con un potencial brutal que bueno, en ese sentido somos conscientes de que por un gol prácticamente no es un rival de segunda división, ¿no? Y que no se enfrentaría a nosotros. Entonces, con mucho respeto, sabemos de su potencial a nivel individual, a nivel de bloque, por el grandísimo trabajo que hace Manix, y entonces, bueno, también somos conscientes de que con nuestro trabajo y con los futbolistas que nosotros tenemos y con nuestro modelo podemos ganarles. ¿Ya tiene alguna alineación pensada? ¿Podemos hablar de un primer once titular para el Atleo? No, de momento vamos a dar opción a los futbolistas a que peleen por ello, ¿no? Sí que vas teniendo tus ideas, evidentemente no las vamos a decir aquí a día de hoy, pero tengo varias dudas. Los jugadores me lo están poniendo muy difícil, están trabajando todos muy bien, y eso es muy positivo, ¿no? Para el equipo, aunque entraña dificultad a la hora de decisión para el entrenador, pero eso es lo que tienen que hacer los jugadores, estar en disposición y ponérselo muy complicado al míster para que luego pueda decidir en consecuencia. Y entonces, bueno, la cosa va bien, los futbolistas que salten al terreno de juego lo van a hacer genial, los que entren en la segunda parte también. Tienen que darse cuenta de que todos quieren jugar, todos quieren estar en ese debut, ¿no? En Ganzaba, en la jornada 1, pero bueno, la liga es larga, y seguramente si siguen trabajando así todos van a tener mucha participación, porque todos y cada uno de los jugadores que tenemos pueden entrar perfectamente en la jornada 1, los que están sanos me refiero, evidentemente, y entonces contamos con todos van a ser importantes, todos tienen que sentirse así, y entonces pues bueno, siendo conscientes de que esta semana van a poder jugar 11 de inicio y 3 en la segunda parte. Personalmente, para usted, empezar la temporada en el nuevo González, empezar en casa, ante un estadio que, bueno, la afición siempre ha destacado por ser, que gane su equipo, ¿no? Como todas, es una afición que exige. ¿Qué significa para usted empezar en casa? Nada, con mucho orgullo, muchas ganas, mucha ilusión de poder debutar en casa, debutar ante tu afición, en tu campo, donde estás entrenando cada día, lo que conoces, las dimensiones, los futbolistas también, la mayoría son nuevos, van a debutar aquí, entonces bueno, estamos todos con muchísima ilusión, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que a la afición hay que darle más que pedirle, lo que tenemos que hacer es
hacer un buen comienzo, salir intensos, apretar al rival, que ellos pues que vean el perfil de futbolistas y de equipo que vamos a ser y entonces en ese sentido pues nos va a favorecer, ¿no? Cada vez que nosotros hagamos situaciones de que alienten al público, pues esto a su vez irá entrando en cadena y ellos nos meterán a nosotros al final, ¿no? Pero primero tenemos que ser nosotros los que les demos a ellos. Ya una última pregunta por mi parte. Hemos visto muchas pruebas durante la temporada de diferentes equipos titulares, diferentes técnicas de juego. Yo no sé si el equipo está cerrado y todavía se esperan nuevas incorporaciones. Bueno, estamos pendientes de ello. Ahora en estas últimas semanas siempre hay que andar atentos. Dani está con el teléfono muy pendiente, hablando continuamente pues, con representantes y con futbolistas también. Sí que tenemos varias cosas miradas, pero bueno, esperaremos y tendremos la paciencia necesaria para esas dos fichas que nos quedan, una sub-23 y otra senior, pues aprovecharlas bien en el caso de que venga un futbolista que sepamos de que viene a sumar, de que nos va a aportar, de que mejora lo que tengamos en posiciones o al menos que pueda competir con esos futbolistas que ya tenemos y evidentemente pues que puedas entrar en una situación favorable para la economía del club, ¿no? Que nos podamos permitir incorporar a ese perfil de futbolista que muchas veces no es fácil. Entonces este final de mercado tiene cosas muy positivas, muy buenas. A veces pues puedes incorporar jugadores que a lo mejor anteriormente no podías y también pues a veces pues por querer jugar con ese mercado aguantas y al final te quedas sin nada, ¿no? Pero bueno, el equipo está muy bien, es el privilegio que tenemos de que Dani ha confeccionado una plantilla muy competitiva con futbolistas que pueden participar, como decíamos antes, todos de ellos a nivel de titular, todos se tienen que sentir importantes y evidentemente vamos a estar al acecho, vamos a estar atentos a ver si sale un jugador a nivel senior en la zona de ataque, en punta, un jugador de ataque que nos pueda aportar gol también, que nos pueda aportar calidad. Eso no es fácil, pero vamos a estar atentos. Y luego con la situación sub-23 tenemos ahí varios jugadores que estamos a la espera también de si hay alguna cesión, si hay alguna incorporación, pero bueno, ya te digo que los que tenemos ahora son muy buenos, entonces si al final no viene nadie pues tendremos que conformarnos con lo que tenemos, que no es poco.